Hoy es lunes 6 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Estados Unidos. Tragedia en Illinois. 3 personas pierden la vida en un violento incidente doméstico que estremeció a la comunidad de New Canton. En Queens, Nueva York, una mujer murió tras un incendio provocado durante una disputa familiar, mientras que en Filadelfia, un ciclista fue asesinado en plena vía pública tras un ataque de un vehículo en movimiento. En Utah, un incendio residencial cobró la vida de un adulto mayor, y en Milwaukee un joven de 20 años perdió la vida en un choque entre un auto y un ciclomotor. Además, las autoridades investigan múltiples incidentes en Houston, Phoenix, San Antonio y Fort Lauderdale, donde se registraron heridos y arrestos. Quédate hasta el final para conocer también las investigaciones federales y las más recientes actualizaciones en Los Ángeles y Rhode Island. Comenzamos ahora con las noticias más recientes de Estados Unidos. En Illinois, esta mañana, autoridades locales activaron una alerta comunitaria con indicación de permanecer en casa y asegurar puertas ante una situación activa con múltiples escenas bajo investigación en esta localidad del condado de Pike. A las 7:30 de la mañana, el Distrito de Protección contra Incendios pidió evitar desplazamientos hasta nuevo aviso, mientras los distritos escolares Western 12 y Pikeland 10 aplicaron medidas preventivas. Western reportó cierre moderado a las 10:30 de la mañana, levantado poco después de las 2:30 del mediodía, y Pikeland informó retorno a la normalidad tras confirmarse la ausencia de amenaza para las escuelas. De acuerdo con la investigación preliminar del Departamento de Alguacil del condado, una mujer resultó herida por impacto de arma presuntamente a manos de su esposo, quien, según el subjefe de la policía, efectuó comentarios amenazantes sobre causar daño a los padres de la víctima, al realizar una verificación de bienestar en la vivienda de los familiares. Los agentes localizaron a ambos padres sin vida, mientras que la mujer fue atendida por una lesión. Horas más tarde, el presunto responsable fue hallado sin vida y se le identificó como Gerald Waligorski, de 67 años. Las autoridades aseguraron las escenas. Continúan con peritajes forenses y entrevistas. En Nueva York, en horas de la tarde, una intervención conjunta en una vivienda de la calle Smart, cerca de la avenida 45, dejó como saldo la pérdida de vida de una mujer de 50 años y un adolescente de 17 años, con lesiones por objeto cortante, en un hecho que, según fuentes policiales, pudo estar vinculado a una disputa familiar y a la iniciación de un fuego dentro del inmueble. De acuerdo con la cronología preliminar, la llamada de emergencia ingresó poco antes de las 4 de la tarde. A la llegada de los primeros respondientes, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue declarada sin signos vitales aproximadamente media hora más tarde, mientras que el joven, cuyas heridas no serían de riesgo vital, permanece bajo observación. En la escena, 5 agentes resultaron lesionados durante las labores de control y aseguramiento del lugar. Uno declinó atención médica, en tanto que otros 4 fueron transportados a un hospital para evaluación. Las autoridades retuvieron a una persona en el sitio, trasladada al hospital en condición crítica por heridas autoinfligidas, y recuperaron un cuchillo como potencial evidencia. Investigadores de incendios provocados y detectives evalúan en qué momento se originó el fuego, antes, durante o después del altercado, y si existe nexo causal con el caso. Por ahora, la hipótesis doméstica guía las diligencias, mientras se realiza el análisis forense del punto de ignición, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad del entorno. Las autoridades de Filadelfia investigan un grave incidente ocurrido en horas de la noche de ayer en la transitada avenida Kensington Avenue, donde un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por múltiples disparos mientras se desplazaba en una bicicleta eléctrica. De acuerdo con la policía, el ataque habría sido cometido desde un vehículo en movimiento, lo que ha generado gran preocupación entre los residentes y las autoridades locales, debido a la peligrosidad de este tipo de hechos en zonas concurridas. Según explicó el inspector, varios oficiales se encontraban patrullando a escasa distancia del lugar cuando escucharon una serie de detonaciones. De inmediato, los agentes acudieron a la escena y hallaron a un hombre de aproximadamente 30 años tendido junto a una bicicleta eléctrica y un vehículo estacionado. El afectado presentaba heridas de proyectil en el torso y no mostraba señales vitales. Los oficiales procedieron a brindar asistencia mientras solicitaban apoyo médico. Poco después, el individuo fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada, a la espera de que las autoridades notifiquen a sus familiares. El inspector confirmó que el ataque quedó registrado en cámaras de vigilancia ubicadas en el área. En las grabaciones se observa cómo la víctima circulaba en dirección sur sobre Kensington Avenue, cuando un vehículo tipo SUV de color rojo se le aproxima. Desde el asiento del pasajero, una persona abre fuego en repetidas ocasiones hacia el ciclista, antes de que el vehículo se aleje rápidamente de la escena. Durante la inspección forense, los investigadores recuperaron alrededor de 35 casquillos de bala, presuntamente correspondientes a un arma semiautomática de alto calibre, lo que indica la magnitud del ataque. La policía de Filadelfia informó que el vehículo involucrado podría tratarse de un Chrysler SUV color rojo, visto por última vez desplazándose hacia el sur por la misma avenida tras el ataque. El Departamento de Homicidios ha asumido la investigación y continúa analizando las imágenes de seguridad, así como entrevistando a testigos y comerciantes del área. La madrugada de hoy en Utah, un incendio residencial cobró la vida de un hombre de aproximadamente 70 años, único ocupante de la vivienda, que según confirmó el jefe de los bomberos, se encontraba envuelta en llamas cuando las unidades llegaron tras el aviso recibido alrededor de las 4 de la mañana. Los equipos ingresaron por la puerta principal y combatieron el fuego con el apoyo de unos 25 bomberos durante cerca de una hora, en condiciones complejas por el desplome parcial del techo, hasta que lograron controlar la emergencia. La víctima fue hallada sin signos vitales dentro del inmueble y no ha sido identificada mientras se notifica a sus familiares. Investigadores de incendios y autoridades locales mantienen abierta la investigación de causa y origen y de forma preliminar no sospechan intencionalidad como parte de las acciones preventivas. Las autoridades recordaron verificar el funcionamiento de detectores de humo, mantener despejadas las rutas de salida y revisar equipos de calefacción antes de su uso en esta temporada fría. El caso permanece bajo la jurisdicción del Departamento de Bomberos de Sandy, que ofrecerá actualizaciones cuando se consoliden los peritajes técnicos. La policía de Milwaukee investiga un incidente vial ocurrido ayer alrededor de las 9:30 de la noche cerca de una intersección, donde un vehículo que se desplazaba hacia el oeste impactó a un ciclomotor. El conductor del ciclomotor, un joven de 20 años, fue declarado sin signos vitales en el lugar por los equipos de emergencia, mientras que el conductor del automóvil quedó bajo custodia para entrevistas y pruebas de rigor. De acuerdo con la información preliminar, no se identificaron indicios de consumo de alcohol o drogas como factor en el choque, y el caso permanece bajo investigación con el respaldo de las unidades de reconstrucción de accidentes. La oficina del fiscal del condado de Milwaukee revisará los hallazgos policiales para determinar eventuales cargos, en tanto se preserva la identidad de la víctima hasta notificar a la familia. Antes de continuar con más noticias, recuerda suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Estados Unidos? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. La policía de Connecticut informó que un hombre que realizaba labores en el techo de una vivienda multifamiliar de 3 pisos sufrió una caída alrededor de las 11:42 de la mañana. Unidades de emergencia lo trasladaron a un hospital, donde falleció a causa de las lesiones según el reporte policial. La escena quedó bajo custodia para la reconstrucción del suceso y la recopilación de evidencia que permite establecer con precisión las dinámicas del hecho, incluidos elementos de seguridad en alturas como arneses, líneas de vida y barandales temporales, mientras se notifica a los familiares y se protege la identidad del trabajador conforme al protocolo. Autoridades locales indicaron que la investigación permanece abierta, con especial atención a condiciones del lugar, procedimientos de la obra y cumplimiento de normas de prevención de caídas. En casos de este tipo, las instancias laborales competentes suelen ser notificadas para una revisión técnica independiente. Las autoridades hicieron un llamado a empresas y contratistas a reforzar las medidas de seguridad en trabajos en altura, capacitar a su personal y verificar diariamente el estado del equipo de protección personal a fin de reducir riesgos y proteger la vida de los trabajadores. En Arizona, la noche de ayer, la policía atendió un incidente con arma de fuego que dejó 2 adolescentes lesionados en hechos que, de acuerdo con el informe preliminar, estarían vinculados a una misma escena. A las 7:45 de la noche, agentes respondieron a la zona tras reportes de posibles detonaciones y localizaron a un menor con lesión por proyectil. Fue trasladado a un hospital con afectaciones de gravedad que comprometían su vida. Mientras se trabajaba esa escena, se recibió un llamado independiente sobre otro adolescente
adolescente con herida de proyectil, que fue llevado a un centro médico con lesiones no catalogadas como de riesgo vital. Con base en las primeras diligencias, ambos casos se vincularon a una misma escena. Los oficiales aseguraron y preservaron todos los puntos relacionados, en tanto detectives asumieron la investigación para determinar la secuencia de hechos, el posible motivo y la identificación de personas involucradas, con revisión de evidencia física y de cámaras en la zona. La policía de San Antonio, en Texas, investiga un incidente asociado a conducción agresiva que dejó lesionado a un hombre de 20 años anoche en el noroeste de la ciudad. Según el informe preliminar, a las 7:48 de la noche, la víctima circulaba cuando un sedán Chevrolet dorado se le atravesó de manera temeraria y frenó de forma repentina, casi provocando un choque. Ambos vehículos continuaron su marcha hasta quedar uno al lado del otro, donde, de acuerdo con el testimonio, el conductor del sedán realizó un disparo impactando el costado trasero izquierdo del auto de la víctima y causándole lesiones en la pierna izquierda y la región glútea. El afectado se desplazó hasta una zona segura y fue trasladado a un hospital con heridas no catalogadas como de riesgo vital, mientras el presunto responsable abandonó el lugar antes de la llegada de los oficiales. Al cierre de este reporte no hay arrestos y el caso permanece bajo investigación, con la preservación de las escenas y la recopilación de evidencia, grabaciones, casquillos, posibles cámaras residenciales o de tablero. Las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar información verificada por los canales oficiales. En Houston, oficiales del condado Harris respondieron a una llamada de emergencia por un ingreso no autorizado a vivienda. De acuerdo con el reporte preliminar, personas presuntamente armadas irrumpieron en el domicilio y al ser confrontados por el propietario, este resultó lesionado en el brazo por el impacto de una bala. Fue estabilizado y trasladado a un hospital donde permanece en condición estable. Minutos después, las unidades localizaron un vehículo coincidente con la descripción y realizaron una parada de tránsito que derivó en una breve persecución. 4 personas, un menor y 3 adultos, fueron detenidas y se aseguraron armas que, según la investigación, podrían estar vinculadas con el hecho. La víctima y testigos identificaron a los detenidos como posibles involucrados y las autoridades analizan si guardan relación con otros casos en la zona. La escena quedó preservada para el levantamiento de evidencia, peritajes balísticos y revisión de cámaras del vecindario, mientras la Fiscalía del Condado evalúa cargos. La policía reiteró el llamado a compartir información verificada por canales oficiales. Durante la madrugada de hoy, un incidente ocurrido en las afueras de una tienda 7-Eleven en Fort Lauderdale, en Florida, ha dejado preocupación entre los residentes y las autoridades locales. Según reportes oficiales, una persona resultó herida tras un altercado que se intensificó hasta convertirse en un evento violento, lo que ha motivado una amplia investigación por parte del Departamento de Policía. El suceso fue reportado alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia alertando sobre una persona herida frente a la tienda. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre con una lesión provocada por un proyectil. Inmediatamente los agentes brindaron asistencia médica de emergencia mientras solicitaban apoyo adicional. Posteriormente, unidades del cuerpo de bomberos trasladaron al afectado a un hospital cercano, donde fue atendido de urgencia. Según la información divulgada por las autoridades, la víctima se encontraba en condición delicada pero estable y permanece bajo observación médica mientras continúa su recuperación. De acuerdo con la investigación preliminar, el incidente habría comenzado con un intercambio verbal entre 2 personas que se encontraban en el estacionamiento del establecimiento. Las versiones recopiladas por testigos indican que el diálogo escaló en intensidad hasta que uno de los involucrados presuntamente extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el abdomen a la víctima. Tras el suceso, el responsable abandonó el área, posiblemente a bordo de un vehículo tipo sedán de color claro, según la descripción inicial obtenida por los agentes. La policía continúa con la recopilación de evidencia, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del negocio, así como entrevistas con posibles testigos. La Fiscalía de Colorado presentó un cargo de asesinato en primer grado contra Sarah Riste, de 37 años, en relación con un hecho ocurrido el 28 de septiembre dentro de una vivienda donde, según el reporte oficial, su madre habría sufrido lesiones con objeto cortante que derivaron en su fallecimiento. De acuerdo con las autoridades, la acusación forma parte del proceso penal y constituye una imputación formal, por lo que el caso continuará su curso ante la corte competente, donde la Fiscalía deberá sustentar la teoría del
del caso y presentar pruebas, peritajes e informes de investigación conforme a las leyes del Estado. La defensa, por su parte, tendrá oportunidad de impugnar la evidencia, proponer mociones y ejercer todos los derechos procesales. Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de protocolos investigativos que incluyen análisis forense de la escena, entrevistas a testigos y revisión de registros pertinentes. La oficina del alguacil del condado de Sacramento en California informó el arresto de Farisha Rahimi, de 38 años, señalada como sospechosa de una agresión intrafamiliar ocurrida en un apartamento en Coral, luego de que un menor llamara al sistema de emergencias y en estado de angustia alertara sobre una situación de riesgo dentro del hogar. Al llegar, los agentes detuvieron a la mujer e iniciaron la atención a las personas afectadas. Según la investigación preliminar, un desacuerdo por una tableta dañada habría sido el detonante de la discusión con su pareja, a quien presuntamente impactó con el cable de una aspiradora y posteriormente habría golpeado a un menor de 10 años con un objeto metálico, ocasionándole lesiones y fracturas que requirieron evaluación médica. Además, se alega que tomó un cuchillo de cocina e hirió en la mano a un adolescente de 11 años, mientras que un niño de 4 años se encontraba presente sin lesiones. De acuerdo con el reporte policial, no se difundieron identidades de los menores y se activaron los protocolos de protección correspondientes. Rahimi fue ingresada en la cárcel del condado. Enfrenta múltiples cargos relacionados con violencia doméstica y lesiones a menores. El juez fijó una fianza de $500,000 y su comparecencia en corte. Un sargento del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. enfrenta serios señalamientos tras ser detenido junto a otras 2 personas en un operativo conjunto entre autoridades locales y federales. Según el informe oficial, el agente identificado como Montes Clark, de 27 años, fue arrestado y acusado de varios delitos relacionados con la posesión indebida de armas de fuego, incluyendo un artefacto clasificado como ametralladora. Este caso ha generado gran atención pública debido a que involucra a un miembro activo de la fuerza policial, lo que ha motivado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar posibles violaciones a las normas de conducta del cuerpo de seguridad. El incidente se registró en horas de la noche de ayer, alrededor de las 9, cuando agentes observaron un Chevrolet Camaro azul circulando con una infracción mecánica en el suroeste de la capital estadounidense. Ante la irregularidad, los oficiales procedieron a detener el vehículo, en el cual se encontraban 3 ocupantes: el sargento Montes Clark, Zaco Yates, de 25 años, y Russell Campbell, de 23. Durante la intervención, las autoridades localizaron en el interior del automóvil 2 pistolas Glock, una de ellas equipada con un dispositivo de conversión automática, capaz de transformar el arma en una ametralladora. También se encontraron diversos tipos de munición y cargadores de alta capacidad, según consta en el informe policial. Ante estos hallazgos, los 3 individuos fueron arrestados en el lugar y posteriormente trasladados al pabellón del 6º distrito, donde se realizó su procesamiento. Además, el vehículo fue confiscado como evidencia para la investigación. El sargento Clark enfrenta una serie de acusaciones que incluyen agresión contra un agente federal, fuga de la autoridad y abandono de la escena tras una colisión, de acuerdo con la información divulgada. Junto a sus acompañantes, también fue imputado por posesión de ametralladora, porte de armas sin licencia, tenencia de arma no registrada, posesión de munición no registrada y violación a la Ley Nacional de Armas de Fuego. Por su parte, Russell Campbell enfrenta un cargo adicional por posesión de armas de fuego, mientras que todos los implicados fueron entregados a las autoridades competentes para la continuación del proceso judicial. El Departamento de Policía Metropolitana informó que Clark fue suspendido administrativamente y colocado en licencia con separación de funciones, mientras la Oficina de Asuntos Internos realizó una investigación paralela para determinar si incurrió en violaciones al reglamento disciplinario del cuerpo. En Albuquerque, Nuevo México, el Departamento de Bomberos investiga un incidente de incendio registrado alrededor de las 8:35 de la noche de ayer en la tienda Burlington del centro comercial Cottonwood, donde, según el reporte oficial, el fuego se originó en el armario del personal de limpieza, afectando principalmente prendas y artículos de aseo. Un rociador automático se activó y contuvo las llamas de forma inmediata, tras lo cual las cuadrillas sofocaron los remanentes en unos 10 minutos, mientras evacuaban de forma ordenada a empleados y clientes que
que aún permanecían en el local. Los daños quedaron limitados al área del armario, con una ligera presencia de humo que fue ventilada con extractores eléctricos y no se reportaron personas lesionadas. Además, las tiendas adyacentes no resultaron afectadas ni por el fuego ni por humo y no se activaron sus sistemas de protección. La División de Investigaciones de Incendios trabaja en coordinación con la policía de Albuquerque y el Departamento de Prevención de Pérdida de Burlington para identificar a un sospechoso, y la indagatoria preliminar sugiere que no guarda relación con el evento ocurrido el 18 de septiembre en Marshall, también en la zona, por lo que ambos casos se tratan por ahora como hechos independientes. Las autoridades reiteraron que la causa y el origen permanecen bajo análisis técnico y que cualquier información verificable puede aportarse a las líneas oficiales para avanzar con responsabilidad en la investigación. La policía de Rhode Island informó que un niño de 5 años sufrió lesiones de consideración no catalogadas como de riesgo vital tras ser impactado por un vehículo la tarde de ayer, a donde los agentes respondieron alrededor de las 3 de la tarde, luego de recibir la alerta por un incidente vial con menor involucrado. De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor inicialmente se retiró del lugar, pero regresó poco después y cooperó con las autoridades. La policía confirmó además que el conductor pertenece a la Policía Estatal de Rhode Island, mientras equipos médicos atendían al menor y lo trasladaban para evaluación especializada. La escena quedó bajo custodia de investigadores de tránsito para reconstrucción del suceso, levantamiento de evidencia y análisis de factores como velocidad, visibilidad y dinámica del entorno, al tiempo que asuntos internos y la fiscalía de turno fueron notificados para garantizar transparencia y cumplimiento de protocolo, dado que un miembro de una agencia del orden esté implicado. Las autoridades reiteraron que el objetivo es establecer con precisión cómo y por qué ocurrió el choque. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Estados Unidos y llegar a más personas cada día.